Paz y bien, hermanas y hermanos, que nos acompañan en este espacio de la Red Franciscana de Migrantes que hemos denominado En Camino. Se trata de un espacio, de un programa para poder compartir los testimonios desde la Red Franciscana de Migrantes. Recordamos, pues, que cada jueves tenemos a un invitado que nos ayuda desde nuestra espiritualidad a poder dar una respuesta profundamente evangélica a las necesidades de nuestro tiempo, sobre todo dentro de la pastoral de movilidad humana. Hoy, en esta ocasión, vamos a compartir con un hermano que está trabajando y sirviendo desde la fraternidad, una presencia significativa, la Casa de la 72. Con nosotros está Fray Gabriel desde México y vamos a darle una cordial bienvenida como hermanos que somos, ¿verdad?, dentro de la orden franciscana. Y pues para mí es un gran honor poder compartir también con usted, Fray, así que desde ya bienvenido a este espacio que vamos a dialogar un poco de la realidad migratoria en la frontera de México y Centroamérica. Bienvenido, Fray Gabriel. Gracias, Fray Víctor, gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Fray Gabriel, para comenzar quisiéramos pues conocerlo un poco, ¿verdad? Quién es, cómo ha llegado a formar parte de la 72 y bueno, si nos puede compartir pues y presentarse un poquito, ¿verdad? Para que lo conozca la audiencia también. Bien, mi nombre es Fray Gabriel Romero Alamilla, fraile franciscano de la provincia San Felipe de Jesús del sureste de México, nacido en el Caribe, en Quintana Roo, el estado que hace frontera con Belice, así que desde niño conocemos esta realidad, desde pequeños, esta realidad migratoria y de movilidad humana entre el pueblo centroamericano, que tiene como corredor para llegar a Estados Unidos, nuestra patria mexicana, y desde ahora colaborando en esta casa, Hogar Refugio para Migrantes, la 72. Muchas gracias, Fray Gabriel. Creo que son muchas las inquietudes que nos surgen pues para dialogar sobre esta casa de migrantes. Pero para comenzar, ¿nos podría contar por qué la casa de la 72 tiene ese nombre? ¿Por qué le pusieron la 72? Sí, justo la casa se funda en el año 2010, iniciando con un trabajo humanitario y solidario por los hermanos migrantes. Pero curiosamente en el año 2009 ocurre en México una masacre en San Fernando, Tamaulipas, de 72 cuerpos masacrados, torturados y encontrados en una fosa común. Eran hermanos que iban de camino hacia el norte y grupos de secuestradores, de polleros, los retienen y finalmente los matan. Este crimen de Estado, este crimen humanitario, para nosotros guarda cierta memoria de que no puede ser olvidado el paso de los centroamericanos por nuestro país. Por eso la casa toma este nombre de la 72 en recuerdo y a la memoria de los mártires de esta matanza de San Fernando, Tamaulipas, y de este crimen perpetuado en el Estado hacia nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias, Fray Gabriel. Pues nos está contando un poco, ¿verdad?, sobre la 72 y este nombre que hemos podido ver, ¿verdad?, que hemos podido escuchar. Pues también nosotros que queremos ir conociendo sobre este servicio, nos surge pues muchas inquietudes en cuanto a cómo reciben a los migrantes que ustedes tienen, pues que atienden en su casa. ¿Cómo es que llegan? ¿Qué obstáculos tienen en el camino?
¿sí? Bien, antes quisiera también invitar a las personas del auditorio que nos están presenciando, que si tienen alguna pregunta, algún comentario en línea, pueden también dirigirse a nosotros y más adelante vamos respondiendo a estas inquietudes. Yo paso a decirte que nuestra casa en 10 años de trabajo ha recibido a más de 100,000 personas, más de 100,000 personas, un flujo continuo en la movilidad humana. Y nosotros, desde nuestro hogar, albergue, pues tenemos un espacio para darles alimento, para compartir con ellos un lugar de descanso, un lugar donde se asean, un lugar también de derechos humanos, para que ellos puedan hacer sus trámites migratorios en este derecho al que todos tenemos por un tránsito libre. Tenemos compañeros, compañeras que en el servicio hacen los trámites migratorios de refugio o de traslado. Y también desde nuestra Comisión de Derechos Humanos hacemos estas denuncias, demandas, cuando son atropellados o cuando son víctimas de secuestro, de violencia en el camino, cuando son robados, cuando son también las mujeres algunas veces violadas. Entonces nuestra voz se levanta uniéndose a toda la red de derechos humanos en favor de estos pueblos. Te digo, 10 años, cerca de 100,000 personas recibidas en nuestra casa hogar. Fray Gabriel, justamente nos recuerda pues más o menos lo que nos decía nuestra hermana Isabel Turcios en el anterior programa, ¿no? Ella hablaba sobre una frontera digna, un lugar donde fuera una acogida y no fuera un lugar hostil, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el camino o la ruta, nos estamos sirviendo un poco de Google Maps para poder ver ese camino, ¿verdad? Rumbo a las 72, muchos de los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y demás, pues pasan por ahí, ¿no? La casa está ubicada en un punto específico. ¿Por qué es que los migrantes pues llegan a ese lugar en especial? Sí, nosotros nuestra casa hogar la consideramos como un santuario de los pobres. Y Tenosique es un municipio ubicado en la frontera con Guatemala que tiene también como una frontera natural el río Usumacinta, que viene bajando desde Guatemala. Entonces hay formas de acceso para llegar por río. También nuestra casa, a 100 metros ubicada nuestra casa, pasa la vía del tren que conecta el sureste con el centro y el norte del país. Entonces hay una estación de tren que ahora también es conocido con nuestros hermanos migrantes como la Bestia. Sobre el lomo de la Bestia, estas personas esperan el paso del tren para continuar por su camino. Yo pienso que nuestro hogar ha dado cabida a esta crisis migratoria, crisis humanitaria. Y pienso que nuestros gobiernos, el gobierno de México, los gobiernos solidarios, no deben de cerrar fronteras. Invitamos desde el norte a Estados Unidos a hacer caso a esta emergencia humanitaria. La gente sale de su país porque no tienen recursos, porque la situación ambiental se ha deteriorado, porque hay altos índices de violencia, porque hay conflictos armados. Y esto no es porque ellos quieran salir, son obligados a dejar su patria, a dejar su tierra. Y nosotros estamos en esta lucha, en este camino de la defensa de un tránsito libre para todos por nuestro país y ayudando también a esta crisis de emergencia humanitaria. Fray Gabriel, nos acaba de recordar un poco pues lo que dice la Laudato Si, ¿no? Que todo está conectado, que el problema ambiental no es otra parte del social, ¿no? Y bueno, ya tenemos migrantes por cambio climático, lo que decía también, pues migrantes por violencia, etcétera. Nos apremia una pregunta también, en este contexto de pandemia que estamos viviendo a causa del coronavirus, como nos está preguntando pues Samuel López Padilla por ahí en una de las preguntas, ¿cómo estás
pues pasando la 72 en este contexto? Fíjate que frente a esta crisis migratoria, frente a esta emergencia humanitaria, surge también una crisis de conflictos políticos con el cierre de la frontera norte. Un discurso al principio de apertura de nuestra frontera sur hacia los hermanos centroamericanos. Y a partir de junio de 2019 a un año para acá, junio de 2020, también la frontera sur ha estado blindada por la Guardia Nacional. Hay cerca de 5,000 efectivos cuidando la ruta y las estaciones migratorias de paso. Y ahora surge también esta situación de la pandemia mundial, que también creo que es una fuerte justificación y un motivo para que estas fronteras, ellos vayan cerrando el paso a nuestros hermanos migrantes. Ahora también hay un cerco sanitario, hay autoridades, no solo militares, sino también migratorias y sanitarias, no dejando pasar a estas personas. Nuestra casa sigue abierta, ahora está en una situación de aislamiento con las personas que teníamos, cerca de 150 personas. Estamos trabajando en este espacio de contingencia. Cerca de 2 meses llevamos en aislamiento, preparando para ellos actividades recreativas, educativas, deportivas, culturales dentro de la casa. Pero aún así, en el camino de entrada hay un espacio para los que siguen viniendo de paso. Yo quiero decir que a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de la situación del COVID, a pesar del cierre de frontera sur, la gente sigue llegando de las montañas, porque es más fuerte el hambre y la necesidad humanitaria. Y las puertas de la 72 siguen abiertas para nuestros hermanos centroamericanos. Fray Gabriel, otra pregunta ahora que está pues en también en este servicio, en esta situación actual. Si un migrante centroamericano llega, o bueno, de Caribe también, si un migrante llega a la casa de la 72, ¿qué servicios puede prestar? Nos decía un par, ¿no? Bueno, nos estaba contando actividades recreativas, pues algunos servicios como de dormir, pero de hospitalidad, pero ¿qué servicios más podría compartir? Bien, yo podría decirte que hasta el año 2019 había un flujo de migrantes por año entre 10,000, 12,000 personas tenemos en el registro, y en el año 2000, lo que va del año 2020, hemos registrado cerca de 1,000 personas nada más. Entonces, este flujo ha disminuido de manera frontal. Y parece que el trabajo y esta estrategia política, económica, está manipulada desde los gobiernos para no dejar pasar a la gente. Sin embargo, en estos días hemos recibido a las personas que tenemos en aislamiento, cerca de 20 personas por día que quieren seguir su camino. No entran a la etapa de aislamiento ni a la cuarentena de la casa, sino que solo piden descansar, dormir una noche. Tienen el espacio, como les decía, de 3 alimentos, tienen el espacio de descanso y de aseo personal. Y si alguien quiere denunciar algún atropello o situación a su vida y a su dignidad, está nuestra oficina al servicio. Ok, bueno, tenemos muchos comentarios, ¿verdad, Fray? Que bueno, voy a ir dejando también unas preguntas alternando con las de ellos. Pues actualmente vemos en pantalla la pregunta de Mariel Wall, quien mandamos saludos también a México, ¿verdad? Nos pregunta cómo reciben los fondos económicos para atender a todas las personas. ¿Cómo se resuelve así la casa? Muy bien, yo quiero decir que nuestra casa es una organización religiosa y también está registrada como una asociación civil, y esta denominación es Pies Descalzos, AC. A través de esta organización tenemos una cuenta bancaria y recibimos ayuda
humanitaria del extranjero, de Misión Central Franciscana de Alemania, de los hermanos franciscanos que están en Chicago, en Nueva York, de organizaciones también franciscanas como Tau Navarra en España y de organizaciones de evangelización que apoyan causas de migrantes en Roma. Entonces hay ciertas agrupaciones de iglesia y de espiritualidad franciscana que de vez en cuando van donando alguna ayuda económica que se transfiere a través de una cuenta bancaria para que nosotros podamos hacer los gastos de contingencia. El presupuesto se va planeando y se va distribuyendo para que alcance solidariamente y mantengamos el colectivo de las personas. También agradecer a esta providencia divina y a la solidaridad de los hermanos en estos 10 años. Nadie se ha quedado sin un plato de comida, sin un lugar donde descansar en nuestro albergue franciscano. Fray Gabriel, otra pregunta para los jóvenes, pues también que quieren incluirse en este servicio. ¿Ellos pueden apoyar con un voluntariado o algo por el estilo? Sí, agradecemos también este desafío de tantos jóvenes universitarios que vienen a dar su apoyo como voluntarios de corta estancia. Generalmente tenemos este programa de 1 a 3 meses en un voluntariado de corta estancia y tenemos también un servicio de voluntariado de larga estancia que dura de 3 a 6 meses o hasta un año. Y este voluntariado ya va dirigido a ciertas áreas específicas de nuestro trabajo, como los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la asistencia médica, el cambio estructural y la atención psicológica. Es un programa estructurado en el que los jóvenes universitarios, personas también de buena voluntad, de distinta espiritualidad, pueden compartir y colaborar con nosotros un tiempo de alegría, de compartir su voluntariado. Gracias, Fray Gabriel. A continuación en pantalla estamos viendo, ¿verdad?, la acta como voluntarios que se pueden llenar en la página, ¿verdad?, de la 72 en su web. Y así también pues compartimos sus redes sociales y si no también por esta página de la Red Franciscana de Migrantes también pueden contactarse para que puedan ser parte de este servicio. Vamos entonces también a dar oportunidad a la gente que nos está escribiendo en Facebook Live para leer sus comentarios y poder pues aportar, enriquecer este diálogo, ¿no? Nos pregunta Carlos Bacián Moruna, ¿qué desafíos a la espiritualidad franciscana generan estos acontecimientos de migración? Muy bien, yo pienso que nuestros jóvenes, desde el noviciado, desde las etapas de formación inicial, la profesión temporal, tienen espacios también de voluntariado. Y creo que es un desafío fuerte el estar cercanos a los pobres, en un discurso no tanto teórico, sino de compromiso social, de denuncia en favor de la vida y la dignidad de los derechos humanos, en un servicio también de un cambio estructural, de una incidencia en la transformación de nuestra vida y de nuestra sociedad, y la ayuda humanitaria, que es la que Francisco nos ha enseñado, compartir con los pobres lo que tenemos en nuestras manos. Gracias, Fray Gabriel, por esas palabras, porque nos recuerda también el actuar de San Francisco, ¿no? Y por eso lo encarnamos en esta realidad. También tenemos otras preguntas. Nos dice Fausto Tau, ¿sigue apoyando Médicos Sin Fronteras en el módulo Che Guevara? Esa es la pregunta que aparece. Sí, agradecemos también el servicio de Médicos Sin Fronteras en este tiempo de COVID. Ellos han estado muy atentos en las medidas y protocolos de higiene. La Cruz Roja Internacional también han donado los insumos en la cuestión de limpieza, higiene, guantes, mascarillas, todo lo que es relacionado al cuidado y a la protección de la casa. Debo decir también que en estos 2 meses
con las personas que estamos en aislamiento. No se ha enfermado ni hemos tenido ningún caso sospechoso, y eso quiere decir que el trabajo de los médicos y el trabajo de los voluntarios ha funcionado en este tiempo de aislamiento. Un solo caso no hemos tenido en la población. Bueno, nos alegramos, Fray Gabriel, por esas son buenas noticias, sobre todo para nosotros, ¿verdad? Que estamos en este servicio con los más necesitados. Generalmente en estas crisis humanitarias siempre son ellos los más vulnerables, ¿verdad? Y qué bueno saber que pues Dios también va acompañando y confirmando nuestro caminar. Pues nosotros seguimos enriqueciendo, ¿verdad? Este diálogo, recordarles que siempre pueden hacer sus preguntas y a la audiencia, ¿verdad? Y Fray Gabriel, personalmente yo tengo una pregunta o un comentario también, ¿verdad? ¿Usted nos pudiera compartir una experiencia estando en la 72 que le haya marcado profundamente su vida pues como franciscano? Sí, creo que todos los días esta gente nos sigue evangelizando, nos sigue dando lecciones de servicio y de trabajo. Yo quiero decir que desde el testamento de San Francisco lo tengo muy presente cuando el Señor me envió hacia ellos y me dio su misericordia para abrazarlos como hermanos. Y Él nos va mostrando cada día lo que tenemos que hacer. Yo pienso, la cuestión que a mí me convence es que genera vida. La migración, la movilidad humana, empezó el movimiento con puros varones, después fue creciendo con mujeres, después la casa fue abriendo un módulo para menores y niños no acompañados, y después fue creciendo el movimiento hacia familias. Ahora también hay un módulo para los grupos vulnerables LGBT, también tienen su espacio dentro de la casa, y en estos días también han nacido, hemos tenido el nacimiento de varios niños. Tenemos una casita en la casa que es como el cunero donde damos vida. Y entonces cada vez que un migrante nace en otro país, decimos, este es mexicano y este ha logrado tener el cruce de las fronteras. Y ahora él también tiene la esperanza y una vida de tener un país mejor, de que nuestro país ejerza este liderazgo moral para recibir a las personas de Centroamérica y abrir las puertas de nuestras casas. Creo que cada vida que nace es un ejemplo de una familia que lucha por sobrevivir en esta movilidad humana. Fray Gabriel, actualmente en pantalla estamos viendo las imágenes, las fotos de la casa de la 72 y me llama la atención esta foto, ¿verdad? Pues de fondo rojo que está acompañada de un montón de cruces, ¿verdad? Y pues al centro tiene como la figura del San Damián, pero tiene otras cosas. ¿Nos podría contar un poco de esa imagen, por favor? Sí, sí, al principio te decía que la casa toma el nombre de la 72 en memoria de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 cuerpos fueron torturados y enviados a una fosa común. Eran centroamericanos, eran gente haitiana, habían brasileños, cubanos y muchas cruces no identificadas. Entonces, en el centro está una figura de la cruz de San Damián como una fosa común con los restos de estas personas. Y alrededor tenemos las 72 cruces, algunas con los nombres y las banderas de los países que representan, algunas otras sin identificación. Pero para nosotros este lugar, esta capilla, es un santuario, es un lugar de sagrario para los pobres, de respeto a nuestra vida y dignidad de los que van en busca de un mundo mejor. Gracias, Fray Gabriel, por estas palabras. Nos ayuda y nos ilumina, ¿verdad? Sobre todo porque muchos de nosotros tenemos amistades, conocidos, ¿no? Que han sido migrantes, que han vivido la realidad migratoria. Y este trabajo de los hermanos es hacer un esfuerzo por defender la dignidad de la vida humana.
independientemente de la nacionalidad, independientemente de todo, ¿verdad? Y agradecemos a los saludos que nos están haciendo llegar de El Salvador, de México. Actualmente leemos de un saludo desde Alemania, que nos acompañan con su solidaridad y amistad a nuestros hermanos, ¿verdad? Y nosotros también agradecemos a todos aquellos que se unen a esta causa y pedimos siempre sus colaboraciones y sus oraciones también que nos ayudan a mantener esta presencia. Fray Gabriel, ¿usted podría regalarnos unas palabras para todos aquellos que nos están escuchando sobre esta realidad de los migrantes? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué pueden hacer? O bueno, ¿qué haría Jesús? No sé, ¿qué haríamos desde el carisma franciscano? Sí, pues yo agradezco también a esta red franciscana solidaria que ha abierto este corredor franciscano de refugio y de casas para acoger a nuestros hermanos en camino. Pienso que también esta crisis migratoria que viene de Centroamérica, México y que va hacia Estados Unidos, tenemos que atenderla como una emergencia humanitaria y que nuestros gobiernos, nuestros países, tienen que darse cuenta que hay que abrir nuestras fronteras, hay que dar cabida a estos pueblos necesitados y tenemos que ser solidarios con las necesidades de los demás. Agradecemos también esta red franciscana que nos une, que nos conecta. Invitamos también a todos los hermanos y hermanas de nuestra familia franciscana que quieran incorporarse en el servicio de voluntarios, voluntarias, que vengan a conocer nuestro espacio, que se hagan un mes, 3 meses, un año migrante con los migrantes de nuestra casa. Paz y bien. Paz y bien. Pasando la pandemia, nosotros le llegamos, Fray, primeramente Dios. Muy Nosotros bien, vamos a ir acompañados de un buen grupo, primeramente Dios. Muy muy bien, bien. Fray Paz y Gabriel. bien a todos, paz y bien. Un gusto, Fray Gabriel. Muchas gracias. Y agradecemos también a todas nuestras hermanas, nuestros hermanos, a quienes se conectaron y pudieron compartir con nosotros. Estamos a 3 minutos de terminar, pero no queremos despedirnos sin antes compartirles unos avisos parroquiales, ¿verdad? Decirles a que el próximo programa que vamos a tener de nuestra red de migrantes, nuestro programa En Camino, será el jueves 18 de junio, dentro de los horarios que hemos compartido, a las 12:30 de hora de Centroamérica, 1:30 hora de México, Panamá, Colombia, etcétera, 8:30 p.m. hora de Madrid. Y estarán compartiendo con nosotros Betty Calixto, también de la Red Franciscana de Migrantes en México, y Fray Trino Espinal, de la Red Franciscana para Migrantes en Honduras. Entonces estaremos acompañados de estos hermanos que nos van a seguir iluminando sobre nuestra realidad migratoria, sobre estas vivencias desde esta pastoral de movilidad humana, o como decimos dentro del carisma franciscano, dentro de la espiritualidad franciscana, la de Red Franciscana de Migrantes, ¿no? De vuelta, le agradecemos, Fray Gabriel, por su tiempo, su disposición, por el servicio que presta a la orden y a nuestros hermanos más necesitados desde la Casa de la 72. Les invitamos también a ustedes a entrar en las redes sociales de la Casa de la 72, su página web, para que puedan acceder a mayor información y, por supuesto, también puedan acceder al voluntariado con ellos. También Sí, invitarles... Ajá, sí, Fray, diga. si me permite nada más también un último agradecimiento, también tendría que reconocerlo, las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción en este tiempo de la pandemia se dieron un mes para venir a compartir con nuestra población, hermanas profesas temporales y hermanas solemnes, vinieron un tiempo para hacer estancia en nuestra casa hogar, y esto es de reconocer que nuestra vida religiosa está activa, es profética y es solidaria. Gracias, Fray Gabriel. Decirles que den like o puedan seguir las páginas de la Red Franciscana de Migrantes que aparece en el banner en Facebook, en Instagram y en Twitter. Agradecemos este espacio, gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves para continuar con nuestro programa En Camino, Red Franciscana de Migrantes. Un abrazo solidario y fraterno. Hasta México. Fray, muchas gracias de nuevo. Paz y bien. Paz y bien, paz y bien.